Buenas noches a todos nuestros invitados e invitadas y a todas las personas asistentes a este nuevo seminario virtual o seminario web que sobre todo para la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, es un honor coauspiciar. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la cátedra en mención. Antes de ceder la conducción de esta actividad, me tomaré un momento para subrayar que esta iniciativa se lleva adelante en un momento crucial para los procesos de liberación de estos dos pueblos hermanos, el palestino y el saharaui. Estamos viviendo una dramática e intensa coyuntura en la que los intereses coloniales están apostando hasta su propia supervivencia para consolidar sus objetivos y su modelo de colonización, depredación, expolio y exterminio, aún a costa de la paz global. Esta actividad, bajo el título Marruecos e Israel, la lógica de la ocupación y el expolio, surge en el marco de algunas conmemoraciones especiales, entre ellas el 20º aniversario del movimiento de boicot, desinversión y sanciones, el 46º aniversario del Día Mundial de Al-Quds, el 49º aniversario del Día Internacional de la Tierra Palestina y el 52º aniversario del Frente Polisario. El simbolismo de estas fechas nos permite generar un amplio abanico de actividades conjuntas con otras coaliciones, plataformas o redes de organizaciones fraternas, entre ellas la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid, la Campaña Global por el Retorno a Palestina y la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Por tanto, nos unen procesos de liberación semejantes y quizás uno de los aspectos relevantes que se abordará en este seminario virtual, adversarios comunes. Nuestro reconocimiento a Ali Salem Sidi Sen, delegado del Frente Polisario en Canarias, y a Nicola Hadwa, representante de la campaña global por el retorno a Palestina, por aceptar nuestra invitación a participar en esta actividad. También deseo reconocer y a la vez presentar a Alejandra Córdoba Heredia, gerente social de la Fundación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui, organización fraterna con la que compartimos una agenda común. Alejandra es una profesional con sólida experiencia en la dirección administrativa, gerencia y gestión social. Ha realizado sus estudios en la Universidad Autónoma de Occidente y en la Universidad de La Salle, donde está concluyendo su doctorado en estudios de desarrollo y territorio. Alexandra, muchas gracias por facilitar este seminario web. Te concedo la palabra. Buenas noches a todos y todas. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Pablo. Tengo el honor y el agrado de saludarles en nombre de las organizaciones, las coaliciones y las plataformas que convocan a este nuevo seminario virtual. Tal como lo ha señalado Pablo, soy Alejandra Córdoba, activista y defensora de derechos humanos y soy gerente social de la Fundación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Me voy a tomar un tiempo para brindar algunas recomendaciones puntuales del carácter técnico antes de empezar formalmente este seminario virtual. Primero les invito a que apaguemos los micrófonos y que usemos la cámara exclusivamente al inicio de este seminario y también al final para que tengamos una mayor calidad en la grabación de la sesión. También les solicitamos, además, escribir las preguntas en el chat de Zoom, ya que habrán unas personas responsables en la sistematización de las mismas e irán trasladando cada una de las preguntas a nuestros expositores invitados. Entonces, después de reiterar estas invitaciones de carácter técnico y logístico, me permito dar apertura
a este evento, a este seminario web. Después también de saludar, de brindar mis saludos a la parte técnica y así como al consejo académico, vamos a dar inicio. En nombre de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid, la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, la Campaña Global por el Retorno a Palestina, la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, el Centro Cultural Ecuatoriano Iraní, el Centro de Documentación de Derechos Humanos Segundo Montes, MOSO SJ, la Fundación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui y la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de solidaridad con el pueblo saharaui, les reitero la bienvenida a todas las personas asistentes a esta nueva iniciativa académica de carácter conjunto. El tema entonces de este seminario virtual internacional que nos convoca el día de hoy a todos y todas está denominado Marruecos e Israel, la lógica de la ocupación y el expolio. Marruecos, como todos sabemos, ocupó el Sáhara Occidental a partir del 6 de noviembre de 1975, cuando se inició la mal llamada Marcha Verde. Tan solo mencionaré algunos de los aspectos de la ocupación, pues nuestros invitados lo van a profundizar más adelante en sus intervenciones con mayor conocimiento y legitimidad del asunto. Primero, el gobierno de Marruecos ordenó esta marcha verde. Alrededor de 350.000 personas invadieron el territorio. El 10 de noviembre, tras promesas del gobierno español de entregar el Sahara a Marruecos, la Marcha Verde aparentemente retrocedió. Pero el 26 de febrero de 1976, España abandonó el Sahara Occidental. El 14 de abril de 1976, Marruecos y Mauritania se repartieron oficialmente el Sahara Occidental. Marruecos ocupa ilegal y legítimamente desde entonces 2/3 del territorio saharaui, incluyendo las ciudades de Laayoune y Esmara. Mientras tanto, Palestina fue uno de los antiguos territorios otomanos que la Sociedad de las Naciones puso bajo administración británica en 1922. Con el tiempo, todos estos territorios se convirtieron en estados independientes, excepto Palestina. Tras estudiar distintas alternativas, las Naciones Unidas propusieron poner fin al mandato y dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe, palestino y el otro judío, y que Jerusalén quedara bajo un régimen internacional. Esto de acuerdo a la resolución 181 de 1947. Uno de los dos estados previstos proclamó su independencia en 1948 con el nombre de Israel, y en la guerra que siguió ese mismo año con los estados árabes vecinos ocupó el 77% del territorio que había tenido Palestina bajo el mandato británico, incluida la mayor parte de Jerusalén. Más de la mitad de la población árabe palestina fue expulsada y huyó del territorio del nuevo Estado. El resto del territorio asignado al Estado árabe por resolución 181 quedó bajo el control de Jordania y de Egipto. Pero en la guerra de 1967, Israel ocupó esos territorios, la Franja de Gaza, la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, que posteriormente anexionó. Hoy por hoy, la situación es dramática, como todos y todas sabemos. Múltiples estados y organizaciones internacionales reconocen que el pueblo palestino se enfrenta a una limpieza étnica, amparada por un régimen de apartheid. Somos testigos impotentes de un genocidio en curso, más visible a partir de los sucesos del 7 de octubre del 2023 en Gaza, lo que todos y todas ya conocemos. Para ampliar y profundizar estas luchas por la liberación nacional, tanto del pueblo saharaui como del pueblo palestino, hemos invitado a nuestro representante de la RAS, Ali Salem Sidi Zein, quien nos introducirá en la cuestión del Sahara Occidental, pero además identificará los elementos comunes del modelo colonizador en África, con énfasis en lo que la provincia 53 del Reino de España. Más adelante tendremos también la intervención de Nicola Hadwa, Palestina, que puntualmente nos introducirá en la actual situación por la que atraviesan los palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. También conversaremos sobre los aspectos que caracterizan la ocupación sionista de Palestina y el papel de las resistencias a día de hoy.
Entonces, procedo a presentar a nuestro primer expositor. Bienvenido Ali Salem Sideseny. Ali Salem es el actual delegado del Frente Polisario en Canarias. Es un diplomático saharaui de carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática. Ha sido embajador extraordinario y plenipotenciario en Ecuador, fue embajador en misión especial en Perú, realizó sus estudios superiores en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, en La Habana, Cuba, entre otras instituciones. Doy paso entonces a Ali Salem, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a todos los que están participando en Sí, este. disculpa, Ali Salem, si puedes hablar un poco más fuerte, por favor, que no te estamos escuchando bien. Buenas noches, buenas tardes allá en Quito y en esta zona del hemisferio. Gracias a Alexandra por la presentación. Gracias a todos los que están participando en este seminario. Pablo de la Vega, Susana y todos los que han estado participando en la organización de esta actividad. Y además también quería saludar y agradecer a los expositores en el evento y a los estudiantes de la cátedra. Quería en primer lugar agradecer a la Cátedra África, Medio Oriente y Asia, la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y a todos los que de una manera u otra participan y asistan en la organización de este seminario virtual. Por agradecerles por invitarnos y darnos la posibilidad de poder hablar sobre la situación del pueblo saharaui, sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Me gusta mucho haberlos juntado estos dos temas, tanto del pueblo saharaui como el pueblo palestino, ya que los dos son dos pueblos hermanos que sufren de manera similar durante décadas una ocupación extranjera ilegal, una política de exterminio físico y político y de expolio de sus recursos naturales, además de las sistemáticas y permanentes violaciones a todos los derechos humanos de estos dos pueblos por parte de dos potencias ocupantes conocidas, que son el reino feudal de Marruecos y la entidad sionista de Israel. Esta ocupación de ambos territorios sucede a pesar de las innumerables condenas, declaraciones, resoluciones de Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales y regionales, llamando a respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y del pueblo palestino, el respeto a sus derechos humanos y la integridad de sus territorios. Hay que decir que hay mucha semejanza entre la lucha de estos dos pueblos y de estos dos casos, el pueblo saharaui y el pueblo palestino. Ambos están ocupados por dos estados coloniales aliados entre sí que se parecen mucho en sus políticas y metodologías de ocupación. Gran parte de estos dos pueblos, el saharaui y el palestino, se encuentran refugiados, exiliados de sus territorios, y aquella parte que siguen en los territorios sufriendo de las constantes violaciones de sus derechos humanos y hay que decir que es un tipo de una forma de genocidio contra estos dos pueblos practicada por los dos regímenes de Marruecos e Israel. Como habéis adelantado en la presentación, el Sáhara Occidental, para los estudiantes y que están interesados en este tema, está situado en el noroeste de África, limita al norte con el Reino de Marruecos, al sur con la República de Mauritania, al sureste con la República de Argelia y al oeste con el Océano Atlántico
frente a las Islas Canarias españolas. El Sáhara Occidental fue colonia de España desde 1884, después del famoso Congreso de Berlín, en el que las potencias europeas se repartieron el continente africano. Entonces España fue a parar en nuestro país, en el Sáhara Occidental, que la ha estado colonizando casi durante un siglo. Después de la famosa resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la descolonización de los pueblos colonizados, se pidió a España que tiene que descolonizar el territorio saharaui. En un principio, España no quería reconocer que el Sáhara Occidental es un territorio colonizado, pero bueno, gracias a las presiones de los países africanos y de los países de otros continentes que han estado presionando en la Asamblea General hasta que España al final reconoció que sí, el territorio saharaui es un territorio colonizado y que, bueno, su pueblo tiene el derecho a la autodeterminación al igual que el resto de países africanos. Y se aceptó organizar un referéndum de autodeterminación solicitado por Naciones Unidas desde los años 63. Pero bueno, España ha estado dilatando el tema, incluso en el año 58 declaró a la Sáhara Occidental como la provincia 53 de España a través de un decreto real o decreto pero bueno, gracias a las presiones internacionales, al final aceptó la organización del referéndum y la Naciones Unidas, la Asamblea General, me mandó una misión visitadora al territorio que estuvo en el Sáhara y en los países limítrofes, la cual esa comisión de Naciones Unidas emitió un informe favorable al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, ya que en ese informe ha dicho que cuando en su visita al territorio solo ha encontrado al pueblo saharaui decidido a luchar por su autodeterminación y su independencia y que ha constatado solamente la existencia de una sola fuerza política que es el Frente Popular para la Liberación de Saguiya el-Hamra y Río Douro, conocido como el Frente Polisario. El Frente Polisario que se ha constituido en 10 de mayo de 1973 y ha declarado la guerra de autodeterminación y liberación contra la presencia española 10 días después, el 20 de mayo de 1973, donde hubo la primera operación militar contra la presencia colonial española. Y a partir de ahí siguió la lucha contra España. Marruecos siempre ha tenido desde su independencia del protectorado francés en 1956, siempre ha tenido una política de expansionismo en la región y en el año 60, cuando se independencia la República de Mauritania de Francia, Marruecos reclamó la soberanía sobre el territorio de Francia. 2 años después, en el año 62, cuando se independiza Argelia de Francia también, después de una lucha armada conocida, la guerra de Argelia, la revolución argelina, y llegó a anexar la parte occidental de Argelia, la zona de Tinduf, Bashar y esa zona, diciendo que esa parte también de Argelia le corresponde. Y siempre ha soñado el régimen de Marruecos con esa expansión en la que para ellos incluye Sáhara Occidental, Mauritania, parte de Mali y parte de Argelia. O sea que Marruecos para ellos su frontera sur termina en el río Senegal. Y ha estado reclamando esa soberanía. Hubo la guerra de las Serenas entre Argelia y
Marruecos, o sea, inmediatamente después de la independencia de Argelia. En esa guerra fue derrotado Marruecos y fue expulsado de esa parte que ha ocupado el territorio argelino. Y siguió reclamando, bueno, la soberanía sobre el Sahara y Mauritania hasta no llegó a reconocer a la República Mauritana hasta 1970. Y luego ya siguió reclamando la soberanía sobre el Sahara. Este proceso, bueno, ha estado en las Naciones Unidas, ha estado en la Organización para la Unidad Africana y en el año 75 se presentó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que hizo un dictamen en el que reconoce y declara que Sáhara Occidental es un territorio que no pertenece a Marruecos ni a Mauritania. Disculpa, te interrumpo un segundo solo para recordar que quedan 3 minutos de la intervención. Vamos a tener de a 10 por cada participante en los segmentos para que nos rinda el tiempo. Muchísimas gracias. Tengo una falta. 3 minutos. Bien, intentaré a ver si resumo, porque normalmente este tipo, una poco de historia es muy recomendable para los estudiantes que se interesan por el tema saharaui. En 75, como se había dicho en la presentación, España se retira del Sahara y de manera, digamos, sin cumplir con su responsabilidad jurídica y moral de llevar el territorio a la descolonización, de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas, y entregó el territorio a Mauritania y a Marruecos, que lo ocuparon militarmente y repartieron el territorio. A raíz de esa expansión y esa ocupación marroquí, Mauritania, el pueblo saharaui se quedó dividido en dos partes, una parte que se trasladó a la frontera con Argelia, en los campamentos refugiados saharauis en el que se encuentran hasta el día de hoy. Llevan 50 años en esa situación, en ese territorio, en esa zona inhóspita, y otra parte que se quedó bajo la ocupación. Mauritania se retira en el año 79, reconoció el Estado saharaui y firmó una paz con el Frente Polisario, y Marruecos, que antes decía que le correspondía solamente la parte norte del Sahara, extiende su ocupación y ocupa todo el territorio. Y ahí siguió la lucha del pueblo saharaui dirigida por el Frente Polisario durante 16 años contra la presencia marroquí hasta 1991, que bueno, Marruecos acepta ante las Naciones Unidas la celebración del referéndum y el Consejo de Seguridad crea la misión de Naciones Unidas para el referéndum en Sahara Occidental, que se instaló en el territorio. Se firmó un alto el fuego el 6 de septiembre de 1991 para celebrar ese referéndum en 6 meses y hasta ahora no se ha celebrado más de 30 años. En noviembre de 2020 se rompe ese alto el fuego porque Marruecos viola el alto el fuego y abre una brecha en el muro que divide a Sahara hacia el sur y atacó a unos civiles saharauis que se estaban manifestando en esa zona, en la frontera con Mauritania, en la zona conocida con el nombre de Guerguerat, y a raíz de eso el Frente Polisario y las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática proclamaron roto el fuego y se volvieron otra vez la segunda fase de la guerra en la que se encontramos hasta el día de hoy. El tema sigue en la agenda de las Naciones Unidas como un proceso de descolonización inconcluso. Hay una misión, hay un enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas a la zona y una serie de rondas de negociaciones que llevan más de 30 años y que todavía no han llegado a una solución debido a la resistencia de Marruecos, la falta de voluntad del Reino de Marruecos de permitir la celebración del referéndum y también la pasividad del Consejo de Seguridad de presionar a Marruecos para que acepte y acate las resoluciones de Naciones Unidas y permitir la celebración del referéndum, que es la única solución democrática viable para este conflicto.
seguimos en esa situación. Gran parte de nuestro pueblo está en los territorios liberados y está en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Bueno, siguiendo en esa situación, dificultades de todo tipo, ya que el pueblo vive gracias a la ayuda humanitaria internacional y marcado en una guerra que lleva ya 50 años. Entonces, esta es más o menos la situación en general y ya lo dejo aquí para poder luego ampliarlo en la segunda ronda de intervenciones y las preguntas de los que nos pueden hacer alguna cuestión. Muchísimas gracias a nuestro delegado Alisalem Hussein por su intervención. Recordarles que también estamos todas las asociaciones en Latinoamérica, las asociaciones europeas prestas a ampliar las informaciones, a que ustedes sigan consultando y aprendiendo de este tema. Vamos entonces ahora a darle paso a nuestro siguiente invitado, Nicola Hadwa. Nicola Hadwa es analista internacional especializado en Palestina y Medio Oriente. Ha sido panelista de medios de comunicación críticos al imperialismo estadounidense como Telesur, Hispan TV y Sputnik. En la actualidad dirige Saatar TV, es ingeniero comercial y fue el primer entrenador profesional de la selección de fútbol de Palestina. Nicola, además, es miembro de la campaña global por el retorno a Palestina. Así que bienvenido, Nicola, y te escuchamos. Tienes de 10 a 12 minutos para tu intervención. Invitamos nuevamente a las personas que nos están siguiendo en la transmisión para que escriban sus preguntas en el Zoom para nosotros trasladarlas a nuestros invitados e invitadas y posteriormente responderlas. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Pablo que me contacta, a todos los presentes, a la Universidad, a la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti. Estas instancias generalmente ayudan mucho al conocimiento en un mundo donde la desinformación, la fake news y sobre todo el silencio cómplice internacional hace muy difícil a los pueblos poder informarse adecuadamente, sobre todo de las luchas de liberación nacional. La lucha del pueblo palestino tiene una similitud muy grande con la lucha de nuestros hermanos saharaui. También fueron invisibilizados durante décadas, al igual como fueron invisibilizados los palestinos. De hecho, el Frente Popular de Liberación de Palestina fue uno de los primeros en ayudar en todo aspecto a nuestros hermanos saharaui. Y el reino de Marruecos, ese reino feudal, retrógrado, medieval, primitivo, obsoleto, no es otra cosa que el enemigo del pueblo palestino, al igual como es enemigo del pueblo saharaui. Así que hay mucha similitud en estas causas. Agradecer al compañero Ali Salem su intervención. Dicho esto, quiero entrar a explicar lo siguiente. Muchas veces no es tan fácil explicar una situación tan compleja como es la lucha del pueblo palestino, porque ha sido tremendamente tergiversada, ha sido metamorfoseada en reiteradas oportunidades y realmente se ha mentido mucho, cuesta, pero no solo hay que hacer un análisis descriptivo, sino que lo más importante es hacer un análisis de la historia. Y yo voy a hacer en estos pocos minutos, intentar hacer un análisis de la historia. Pero voy a partir por lo siguiente. La gran burguesía dominante, el capital financiero y bancario europeo norteamericano, cuando se reúne en el Congreso Sionista Mundial del año 1897 en Basilea, Suiza, ellos toman varios acuerdos. Es importante ver estos acuerdos que ellos toman en ese Congreso para saber si en el territorio palestino hay derechos iguales y contrarios, o solamente hay derechos de un pueblo y el otro es simplemente un colonizador. Pero los hechos hablan por sí solos mucho más que las palabras. En ese Congreso, si ustedes ven las actas del Congreso Sionista del año 1897, en este orden que voy a mencionar aparece la idea de la creación de un Estado judío. Pero ese Estado judío que pretendían
la gran burguesía judío-sionista europea, les importaba absolutamente cualquier territorio. Estaba inmerso dentro del proceso de expansión colonial hacia los pueblos del tercer mundo, principalmente África, Medio Oriente, porque ya América Latina estaba completamente colonizada. De modo que circunscrito en ese proceso incluso de expansión del proceso de producción capitalista de la manufactura, de la gran manufactura, a simplemente ya el proceso capitalista industrial y por lo tanto la necesidad de colonias, la necesidad de fuente de materias primas, mano de obra, control del mercado. Entonces, en ese contexto que se ubica el capital financiero sionista, es que ellos decían crear este Estado. ¿Cuáles fueron las alternativas? La primera era Madagascar. La segunda, la Patagonia chileno-argentina. La tercera opción era la actual Uganda. Y la cuarta opción, la cuarta, en prioridad era Palestina. Si ellos hubiesen tenido alguna relación con Palestina, habría sido exclusivamente la única y no hubiera existido ninguna otra alternativa. Si hubieran decidido por Madagascar, ya habrían dicho que Cristo cuando anduvo en Madagascar, como los sionistas acostumbran a convertir a Dios en agente inmobiliario que anda ofreciendo territorio, habrían dicho que Dios le ofreció el territorio de Madagascar. Entonces, dicho esto, nosotros podemos darnos cuenta de que no era Palestina en ese entonces la prioridad. Se convierte en prioridad Palestina en la medida del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, las necesidades que surgen ahí en la repartición de las colonias, la necesidad que surgen ahí de elementos que ya se conocían que existían en el antiguo Imperio Otomano, que era principalmente los yacimientos de hidrocarburos. Eso es lo primero. Lo segundo, porque el capital financiero del Imperio Otomano no era controlado por los sionistas, que controlaban el 100% el capital financiero europeo y norteamericano. Por lo tanto, la creación de un Estado judío en territorio palestino apuntaba primero al control del capital financiero, al control de la fuente de hidrocarburos y, en tercer lugar, a un paso que desde los romanos, desde los griegos, desde todos, Palestina es la confluencia, ¿no?, de Asia, África y Europa. Entonces, el beneficio que obtenía el movimiento sionista de capturar Palestina era muy amplio para ellos. La declaración Balfour, ¿cómo la consiguen ellos? En una guerra que ellos pensaban que duraría 6 meses, me refiero a la Primera Guerra Mundial, y duró 4 años. Cuando ya le faltaba el año 1917, los europeos sionistas le ofrecen terminar de financiar la guerra a Francia y a Reino Unido a cambio de que ellos le entreguen el territorio palestino. Cosa que así ocurrió y por eso nació la Declaración Balfour. El rol que juega el Estado sionista posteriormente a eso, hasta el día de hoy, no es otra cosa que un portaaviones del imperio, no es otra cosa que un portaaviones de las transnacionales occidentales que siempre están mirando a la mayor fuente de materias primas que mueven el mundo capitalista, que es el petróleo y el gas de Asia Occidental. Y si vemos también el mundo, nos daremos cuenta que también en la cosa Venezuela es porque es la mayor reserva de petróleo del mundo. Vale decir que Occidente no tiene otras dificultades más que con aquellos países que hay petróleo o hay gas. Y en este caso, el gendarme del imperio en Medio Oriente es, en primer lugar, el Estado sionista y las monarquías feudales árabes, con Marruecos, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, los Emiratos a la cabeza, que no han sido otra cosa que traidores a la causa tanto palestina como a la causa de sus propios pueblos y a la liberación de sus propios pueblos de regímenes feudales caducos que ya llevan cientos de años oprimiendo a sus propios pueblos. De modo que el sionismo y esa base militar del imperio
en Asia Occidental cumple justamente el rol de gendarme, que también lo cumplió en gran medida y hasta hace poco, hasta la década del 70, el Shah de Irán, ¿no? Eran los dos gendarmes que tenían en la zona. El caso es que ahora hay una relación directa entre lo que significa, por ejemplo, la guerra de Ucrania con Asia Occidental, específicamente con lo que ha ocurrido en Siria, donde generalmente lo vemos, los países árabes hacen el trabajo sucio para Estados Unidos y para la entidad sionista. Cuando estalla la guerra en Ucrania y Europa decide un bloqueo al petróleo y al gas ruso, más aún destruyen el Stream 1 y el Stream 2, Estados Unidos plantea de inmediato la creación de un proyecto que le denominó el proyecto Nabucco, que era abastecer a Europa de petróleo y gas, que pasaría por un oleoducto y un gasoducto, que partiría el gasoducto desde las costas del Líbano y de Palestina ocupada, específicamente también en Gaza. Gaza tiene un manto de gas, Gaza, que llega hasta Chipre, capaz de abastecer a la humanidad por cientos de años. Ese es el verdadero objetivo de la actual guerra en Gaza. El proyecto Nabucco pretendía explotar el petróleo del norte de Siria. Ahí está la explicación de gran parte de lo que es la guerra en Siria, por un oleoducto y un gasoducto que también pasaría, como digo, desde el bloque 9 del Líbano, que llegaría al norte de Siria, oleoducto, gasoducto que bajaría uno al estado infanticida criminal y el otro a Turquía. Ahí se explica también la permanente traición de los turcos en la lucha de los sirios y los palestinos. Y desde allí se dividiría estos dos hacia Europa y con esto destruyen gran parte de la economía rusa. Es un objetivo bastante grande. Este es el proyecto que ofrece Estados Unidos, pero que tenía un defecto. El error que cometieron cuando diagramaron ese proyecto era que el petróleo y el gas que ellos pretendían venderle a Europa no se lo habían robado aún, porque Hezbollah, en una actitud heroica, muy patriota, impidió que los sionistas explotaran el gas del bloque 9 de la frontera del Líbano con Palestina ocupada. Y por otra parte, el petróleo del norte de Siria, ellos tampoco habían podido robárselo plenamente. Bueno, ahora sí lo van a hacer y se lo van a repartir entre turcos y norteamericanos. Pero el caso concreto es que no se puede entender el caso de la lucha y liberación nacional del pueblo palestino mirado desde el punto de vista, como se pretende, ¿no?, de hablar de que esta es una lucha religiosa entre judíos, cristianos y musulmanes. No es así. Esta es una lucha de liberación nacional que tiene el pueblo palestino en contra del imperialismo, en contra de la base militar del imperio de la OTAN en Asia Occidental, que es el Estado infanticida, y los reaccionarios árabes con esas monarquías feudales que son enemigos tanto del pueblo palestino, enemigos del pueblo sirio, enemigos de la heroica y del ejemplo permanente que tenemos de Argelia, ese gran país, y después enemigos de nuestros hermanos saharauis. Son los mismos enemigos. A los saharauis le hicieron el mismo juego que le hicieron al pueblo palestino. Los enredaron en eternas negociaciones y tomaron acuerdos, en el caso palestino, los acuerdos de Oslo, que concluirían con la creación de un Estado palestino en 2 años, cosa que nunca se hizo hasta el día de hoy. Y en el caso saharaui, que debían hacer un referéndum, y ese referéndum no lo hicieron, no lo van a hacer. Pero mientras tanto, se va dilatando la situación y van enfriando a los movimientos de resistencia armados. Vale decir, en el caso palestino, nos colocaron a la Autoridad Nacional Palestina, que es un Israel más pequeño, digamos, un cervatillo de Israel, la Autoridad Nacional Palestina. Y por otro lado, nuestros hermanos saharaui están allí, Marruecos, y hay que decirlo, quizás el compañero Alisanem dentro del poco tiempo no lo dijo, pero el muro de segregación que hay en Palestina, construido por la entidad infanticida, es los mismos constructores del muro que con lo que hicieron en el Sahara Occidental, para tratar de cercar
convirtiendo al pueblo saharaui en un pueblo en cárcel, exactamente igual como han convertido al pueblo palestino, sobre todo en Gaza, en una cárcel de cielo abierto. No hay ninguna excusa en el pleno siglo XXI para tolerar los colonialismos. Y los dos últimos países colonizados del mundo son el pueblo palestino y nuestros hermanos saharaui. Pero ni el Sahara va a desaparecer, ni los palestinos van a desaparecer. Podrán hacernos miles de cosas, podrán hacer miles de dilataciones, trampas, mentiras, porque también hay que decirle al compañero y repetirlo en innumerables veces y incansablemente, hay que repetirlo siempre, que Europa y Estados Unidos no son creíbles. No se les puede creer, porque de 10 palabras que mencionan los europeos y los norteamericanos, 13, 14 o 15 son mentiras. Entonces, no hay que creer ni en Europa ni en Estados Unidos, porque ellos son los países que se han desarrollado, los que se han desarrollado gracias a la precarización de la vida de los pueblos de América Latina, África, Medio Oriente. Han vivido expoliando, robando, saqueando los recursos naturales, principalmente los pueblos del tercer mundo, que les llaman tercer mundo, pero que ellos son del primer mundo gracias al saqueo, el asesinato, los crímenes de lesa humanidad, la colonización de pueblos que han sometido al hambre, a la miseria y al genocidio permanente. Europa y Estados Unidos son la vergüenza para la especie humana. Me refiero a los gobiernos, obviamente. Así que en ese sentido, obviamente, yo terminé de escribir un libro hace poco sobre la causa palestina que me demoré casi 40 años. Obviamente en 12 minutos no podría resumirlo. Así que más adelante en las preguntas seguiremos. Muchas gracias a todos y perdona si me extendí. Muchas gracias, profesor Nicola. Muchas gracias a nuestro delegado del Frente Polisario y vamos a dar paso a 10 minutos para la primera ronda de preguntas. Tenemos dos preguntas, una para cada uno de nuestros participantes. Vamos a iniciar con la pregunta para nuestro delegado Ali Salem y la pregunta es, ¿el Frente Polisario nace como un movimiento de liberación nacional? ¿En la actualidad mantiene ese estatus o se le considera como un movimiento político único? Y voy a formular de una vez la segunda pregunta dirigida al profesor Nicola para que también la puedas ir teniendo allí. La pregunta para el profesor Nicola es, ¿la presidencia del Comité Al-Quds por parte de la monarquía feudal marroquí, en su momento Hassan II y ahora Mohamed VI, presiden ese comité? Pareciera que velan por los derechos del pueblo palestino. ¿Es así? ¿O qué consideración el profesor tiene al respecto? Entonces, invitamos a nuestro delegado Ali Salem para que nos conteste, por favor, la primera pregunta. Recordemos que tenemos 5 minutos y 5 minutos cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. El Frente Polisario nació precisamente como un movimiento de liberación nacional. Y así sigue hasta el día de hoy, seguirá hasta que se logre los objetivos del pueblo saharaui, del Frente Polisario, que es la independencia del Sáhara Occidental. Hasta el momento es el único movimiento, es el único, digamos, fuerza política que existe en el Sáhara Occidental, que es el representante legítimo y único del pueblo saharaui, así está reconocido por las Naciones Unidas, por toda la comunidad internacional y es un movimiento que engloba a todos los saharauis que creen en la independencia del Sáhara Occidental y que creen que deben de luchar por conseguir ese objetivo. Desde el primer momento, siempre desde su creación en 1935, como había dicho antes en mi primera intervención, la misma misión de Naciones Unidas que estuvo de visita en el territorio ha constatado y ha informado de que solamente han encontrado y han visto a un solo movimiento que representa a todos los saharauis. No es un partido político,
como algunos lo querían denominar, sino que es un movimiento de liberación, donde están todos los saharauis, independientemente de su orientaciones políticas o ideológicas, lo que pueden tener cada uno de nosotros, pero todos estamos de acuerdo que tenemos que estar unidos en esa lucha, en el marco de esa fuerza política, de ese movimiento de liberación nacional, y así lo establece también los estatutos del Frente Polisario y la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, que el Frente Polisario seguirá siendo el movimiento que representa a todos los saharauis hasta la independencia, y que inmediatamente se tiene que celebrar un congreso extraordinario del Frente Polisario, en el que dejaría de ser la única fuerza que engloba a todos los saharauis, y a partir de ahí los saharauis tienen toda la libertad para formar otras organizaciones políticas o partidos, o como quieran. Pero bueno, hasta el momento el Frente Polisario es el guía, es el que dirige, organiza toda la lucha del pueblo saharaui, ya sea en los territorios liberados, en el ejército saharaui, el ejército popular de liberación saharaui está dirigido por el Frente Polisario, todos la población saharaui que se encuentra en los campamentos de refugiados, también en los territorios ocupados, o sea, que todos los saharauis están conformes, de acuerdo con tener una sola representación, que es el Frente Polisario, para mantener esa unidad y evitar las divisiones que podían, digamos, afectar la unidad y la fuerza del pueblo saharaui, bueno, teniendo experiencias de otros movimientos en otros países que realmente la división les hace pagar factura. Más o menos termino aquí con esto. No sé si la pregunta ha sido respondida. Muchas gracias, Ali Salem, si nos queda muy claro. Entonces damos paso al profesor Nicola. Bueno, mira, la pregunta que me hicieron es bastante buena, porque da pie a responder y a entender muchas cosas. Las monarquías feudales árabes no gobiernan para los pueblos árabes. Eso hay que decirlo primero y muy claro. En segundo lugar, entender que los intereses de las monarquías feudales son los mismos intereses del imperio. El 17% de la economía norteamericana son capitales de los Emiratos Árabes Unidos, de Dubái y de Arabia Saudita. Entonces, están entrelazados los capitales sionistas con los capitales norteamericanos y los capitales, llamémoslo en general, árabes. De modo que hay que entender el proceso desde ese punto de vista. En segundo lugar, cuando hablan de Jerusalén, y si ustedes ven la Liga Árabe, sus símbolos y todo, siempre aparece Jerusalén. El problema es que se olvidaron de Jerusalén, se olvidaron de la mezquita Al-Aqsa y se olvidaron del profeta. Ellos no tienen, las monarquías feudales árabes no tienen ni Dios ni ley, y no están preocupados de Jerusalén. De hecho, un cementerio de la época del profeta que había en Jerusalén, los sionistas le pasaron una topadora, lo barrieron con todos los contemporáneos de Mahoma que estaban ahí, y la Liga Árabe no abrió la boca. Han bombardeado, han hecho pedazos 185 iglesias y mezquitas, y las monarquías feudales no abren la boca, y de paso quemaron la iglesia de la Natividad, y quemaron decenas de iglesias en Cisjordania y en Gaza, y de paso digo, el Vaticano tampoco ha abierto la boca. Así que vuelvo a recalcar de que esto no es un problema religioso, y en el caso del sentido de Al-Quds, es un símbolo que siempre lo fue igual, y siempre se utilizó la religión para estos fines. Marruecos, que habla de apoyo al pueblo palestino, cuando el heroico pueblo yemení, el más pobre de Asia Occidental, logra crear un embargo al Estado criminal, enfrentando a sus dos súbditos, Estados Unidos y Reino Unido, y los hace huir del Mar Rojo para salvar del bloqueo a la entidad criminal.
Quienes lo hicieron fueron las monarquías feudales árabes. Hicieron un puente terrestre para abastecer a la entidad sionista de lo que el bloqueo les impedía que les llegara. Y de ahí estaba feliz Marruecos comprando drones al Estado criminal, y en un momento le envió drones que fabrican en conjunto, porque en Marruecos ahora el Estado sionista con el gobierno, el reino marroquí, fabrican drones de guerra, ¿no? Entonces, en este caso, la problemática mayor que tienen las monarquías feudales es con sus propios pueblos, porque ellos no pueden aparecer tan traidores y tan caradura frente a sus propios pueblos que son islámicos, que aman al pueblo palestino, que quieren luchar por el pueblo palestino, pero que están sometidos por estas monarquías feudales. Entonces, en teoría y para la prensa, aparecen ellos como patriotas, que defienden al pueblo palestino, que lo ayudan, que le mandan dinero. Claro, a Gaza no le han mandado ni siquiera un pedazo de pan, ¿no? Pero Arabia Saudita acaba de entregarle a Estados Unidos 800.000 millones de dólares para que este magnate desenfrenado, sádico, Donald Trump, pueda levantar la economía de Estados Unidos. Pero no han puesto un peso para reconstruir Gaza. Más aún, están complotando junto con otras organizaciones árabes ya innombrables, ¿no?, que complotan en Cisjordania, están complotando para destruir aún más Gaza. Entonces, esta es una utilización que hacen nada más que para calmar a sus propios pueblos y no quedar descarnadamente ante la opinión pública de los pueblos árabes como lo que son, traidores al servicio de los enemigos. Muchas gracias. Vamos, profesor Nicola. Hay otra pregunta que está relacionada que voy a formular ahora mismo, y es a propósito de los movimientos de liberación nacional. ¿Cuál es el papel que ha jugado en el pasado la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, y ahora cuál es su vínculo con otras fuerzas de esa resistencia palestina? La Organización de Liberación de Palestina, en un momento de la historia, surge uniendo a todos los movimientos de resistencia. Varios de estos movimientos de resistencia son de corte izquierdista, hay algunos de corte marxista, hay algunos de izquierda islámica, y hay otros que son nacionalistas simples, y hay otros que son de derecha. La OLP fue cooptada por los sectores más reaccionarios de la sociedad palestina, fue cooptada con el apoyo de las monarquías feudales, que desde la tribuna que se autoarroga la representación del mundo árabe, como la Liga Árabe, que como lo dijese el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, no es ni liga ni representa a los árabes, esa liga que autoriza y apoya la creación de una OLP sectaria que saca para afuera a Hamas, que saca a la Yihad Islámica y al Frente Popular de Liberación de Palestina, que da un golpe de Estado apoyado por el Estado sionista para derrocar a Hamas cuando ganó las elecciones. Esa autoridad palestina es el petain del pueblo palestino. Si colaboradores con las potencias ocupantes han habido toda la historia. No nos olvidemos a Rosa de Luxemburgo, ¿no?, que antes que la mataran y la asesinaran, ella dijo una frase que hasta el día de hoy queda, ¿no? Ella dijo: nunca el ocupante tendría tanta fuerza si no contara con el apoyo de algunos ocupados. Y en este caso, desgraciadamente, tenemos a la autoridad palestina que en este momento sus tropas están atacando a la resistencia palestina en los campos refugiados junto a las tropas israelíes, y se ofrece voluntariamente para encabezar el dominio de Gaza previa liquidación de Hamas por parte de la resistencia, o sea, por parte del ejército criminal sionista. Y para finalizar, hay que decir una sola cosa. En todos los años que ha tenido relaciones estrechas y de seguridad la autoridad palestina con el ocupante sionista, ¿qué han logrado en estos 30 años? ¿Qué han logrado? ¿Qué le ha dado esta relación? Que no sea traicionar a su pueblo, detener a los jóvenes de la resistencia y entregárselo a la policía israelí, matar a dirigentes palestinos, rodear los campos palestinos para que no pudieran los combatientes
levantarse en Cisjordania y apoyar a los combatientes de Gaza, la Organización de Liberación de Palestina murió hace mucho tiempo. No es una organización de liberación, es una organización de administración de la ocupación de Palestina. Bueno, muchísimas gracias a ambos por la intervención y voy a permitirme leer otra pregunta para darle paso a una intervención de 10 minutos para cada uno, para profundizar sobre el tema que hoy nos convoca, ya que esta pregunta es muy pertinente para la temática. ¿Existen redes de colaboración entre Marruecos e Israel en términos militares o económicos que refuercen estos regímenes de ocupación? ¿O existe la posibilidad de una solución pacífica y negociada en ambos casos? ¿O la realidad apunta más bien a que se haga una escalada de ambos conflictos? Entonces, en el marco de esta pregunta, invito a primero a nuestro delegado Ali Salem a que nos cuente y profundice un poco más sobre la cuestión que estamos abordando el día de hoy y luego damos paso al profesor Nicola para que también haga su intervención. Muchísimas gracias. Más adelante vamos a leer más preguntas en otra ronda siguiente. Bien, muchas gracias. En cuanto a la pregunta, las relaciones Marruecos-Israel, realmente quiere decir que son relaciones desde hace mucho tiempo, desde la misma existencia del Estado sionista de Israel. Disculpa, Ali Salem, no te estamos escuchando muy bien. Si nos puedes hablar un poco más fuerte. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Hola? ¿Me Sí, escuchan ahora? así está mejor. Así está mejor. Parece, compañero, que le falta al computador. Vale. Decía que, bueno, que las relaciones entre Marruecos y a Israel son relaciones desde hace mucho tiempo, desde la misma creación de Israel y desde la independencia de Marruecos en 1956 siempre han existido relaciones estrechas entre ambos regímenes porque, bueno, comparten la misma ideología y la misma política. A pesar de que han estado un poco ocultas por parte durante todos estos años, Marruecos siempre, a través de, durante el gobierno de reinado de Hassan II, siempre han intentado de ocultar un poco sus relaciones con Israel e intentar aparecer como defensores de la causa palestina. Hasta incluso el rey mismo marroquí se declaraba como presidente del comité de Jerusalén, comité de Quds. Hasta la actualidad sigue utilizando esa denominación. Y sobre esto hay muchos ejemplos, entre ellos, por ejemplo, durante la cumbre de países árabes que se ha tenido lugar en Marruecos, Hassan II y su régimen han permitido a los servicios secretos de Israel a espiar a la cumbre de los países árabes durante la guerra de los países árabes contra Israel, y gracias a esas filtraciones Israel ha podido derrotar a los países árabes. Y siempre han existido esas relaciones estrechas. Marruecos, por ejemplo, el servicio de inteligencia de Israel es junto con dicen que es el que ha matado al opositor marroquí en Francia, Mehdi Ben Barka, en los años 60. Y hay muchos otros ejemplos de ese tipo de relación. Pero bueno, se han materializado últimamente, como se ha dicho antes en la intervención de Nicole, a través de los acuerdos de Abraham que se han firmado en el 2020 y Marruecos reconoce al Estado israelí y establece relaciones ya diplomáticas, digamos, abiertas. Y como contrapartida de eso, Israel también reconoce a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara Occidental dentro de ese plan llevado en ese momento por Trump en su primera legislatura.
Y a partir de ahí ya las relaciones son muy visibles, hay intercambio de delegaciones constante, hay intercambio de acuerdos económicos, políticos, militares. Como ha dicho antes también Nicole, fue el muro construido por Marruecos en los años 80 que divide el territorio sahara occidental de norte a sur, un muro de 2.700 kilómetros de largo y es la zona más minada del mundo, alrededor de entre 8 y 10 millones de minas antipersonas, anticarros a lo largo de ese muro. Fue ideado por los mismos estrategas y militares israelitas, teniendo en experiencia el mismo muro de Israel y otros. Entonces, últimamente, en esta segunda parte de la guerra saharaui marroquí, bueno, se ve perfectamente la colaboración militar Israel-Marruecos, donde, bueno, a Marruecos se le ha entregado aviones, drones que lo están utilizando contra las posiciones del ejército saharaui y contra la misma población civil en los territorios liberados, que no solamente ha afectado a los saharauis, sino también a mismos ciudadanos de países vecinos, como mauritanos, malienses, argelinos, que han sido atacados por esos drones marroquíes. Y eso, bueno, drones, bueno, son de Israel, toda la infraestructura militar tiene también ahí influencia israelí. También están construyendo bases militares en Marruecos, incluso para la construcción de la fabricación de drones, y sobre todo cerca también de la frontera de Argelia, donde eso representa también otro peligro en la zona y en la región. Entonces además se le está también cediendo a Israel terrenos saharauis en el territorio del Sahara ocupado para empresas israelíes para hacer inversiones en esa zona. Incluso en el mismo Marruecos se le están quitando terrenos y viviendas a los mismos marroquíes y se lo entregan a Israel diciendo, bueno, que pertenecían a judíos, a israelíes que habían vivido en Marruecos durante el pasado siglo. Y realmente la participación también de Marruecos en la actual guerra de Gaza, bueno, hay muchos informes de prensa donde dicen que Marruecos ha participado en la guerra contra la población palestina en Gaza, enviando cerca de 4.000 que participan en esa guerra. Bueno, por lo menos estas informaciones están circulando en la prensa. Entonces, esta es más o menos en general las relaciones que siempre ha existido entre Marruecos y Israel. Muchísimas gracias, delegado Alisalem. Te invitamos entonces, profesor Nicola, a dar tu apreciación al respecto y a tomarte un tiempo también para profundizar sobre la temática principal de la sesión. Muchísimas gracias. Mira, esta guerra y estas situaciones que se viven en estos territorios en particular no están en desconexo de toda la problemática que existe a nivel internacional y global. Por lo tanto, los acuerdos militares, los acuerdos económicos, los acuerdos diplomáticos, políticos que se tomen entre naciones, grupos de naciones, está en relación a sus intereses. Y acá lo que necesita, por un lado, el Reino de Marruecos, primero es ampliar las relaciones con el Estado infanticida como una forma de protección. Primero, por el apoyo militar que le da el Estado sionista al Reino de Marruecos. En segundo lugar, porque los sionistas son los que dictan las pautas de Europa y de Estados Unidos. Estados Unidos no hace absolutamente nada que no se lo dicte Tel Aviv. Y lo mismo Francia, que tiene ahí un presidente colocado por la familia Rothschild, uno de los judíos sionistas más ricos del mundo,
y lo mismo el Reino Unido y todos los países de Europa. Entonces ellos se aseguran el apoyo de los europeos, el apoyo norteamericano en la medida de la sumisión absoluta y colocarse de rodillas frente al Estado criminal infanticida. Así que va a estar en relación a las necesidades también del imperio en lo que quiere en Asia Occidental y en África, la respuesta que va a tener también Marruecos. O sea, pero acá no existe ninguna solución pacífica porque ya no hay. No hay la solución pacífica para el pueblo saharaui, simplemente fue una estratagema, una trampa para desarticular, desarmar o controlar o desanimar al Polisario, que el Polisario había demostrado que era una fuerza permanente crecimiento. Entonces lo están simplemente dejando pasar los años, el tiempo, la gente va cambiando, empiezan a funcionar con otro tipo de información, con otro tipo de acción social para desarmarlos anímicamente y desarmarlos militarmente. Lo mismo se pretende con el caso del pueblo palestino. Así que son situaciones similares, pero la situación en el terreno no va a cambiar. Europa necesita explotar los fosfatos que tiene el Sahara Occidental. Se ha descubierto que en el subsuelo del Sahara Occidental existen enormes riquezas minerales y también, ojo, se ha descubierto gas y petróleo, ahí hay. Y por otra parte, la tremenda riqueza que tiene el Sahara Occidental, la riqueza marítima. Por lo tanto, Europa va a estar poniendo los ojos en el Sahara Occidental en apoyo al gobierno marroquí, que de hecho tienen acuerdos comerciales con ellos. Y en el caso palestino, exactamente lo mismo. Estados Unidos, con la entidad infanticida, con los europeos, tienen muchos intereses en común. Y en este caso, lo que ellos, y lo que debemos saber nosotros, es que Europa y Estados Unidos, tan solo en esos dos lugares, las 5 familias sionistas, 5, Rothschild, Rockefeller, Morgan, Madoff, los Montefiori, esas 5 familias sionistas controlan el 100% del capital financiero y bancario de Europa y Estados Unidos, pero también controlan 52.000 transnacionales y el ejército de las transnacionales es la OTAN. Por lo tanto, el verdadero poder imperialista del mundo es el imperial sionismo. Así que posibilidades de que el pueblo palestino, cuya carta nacional, abandonada por los sectores de la extrema derecha de Al-Fatah y los colaboracionistas de la Autoridad Palestina, pero mantenida por los 12 movimientos de resistencia, lo dice muy claro. No luchamos para reemplazar al reaccionario sionista por el reaccionario árabe. No luchamos por una Palestina que no sea más que sin oprimidos y opresores, sin colonizados y colonizadores. Pero el sector que está en el otro lado no adhiere a esa carta y las monarquías feudales ven en esa carta un peligro para sus propias monarquías y para su estabilidad. De modo que posibilidad ninguna. ¿Han visto a alguien en un año y medio, han visto alguna monarquía feudal, algún gobierno árabe, salvo Argelia, salvo Siria, que ya desgraciadamente les costó mucho, el heroico pueblo yemení, pero de las monarquías feudales, ¿vieron al caso que hayan mandado una bala o un sándwich cuando estaban muriendo de hambre los palestinos? Nada. Podían ellos, se demoran una semana en desarmar al Estado de Israel. Simplemente bastaba decir, del de hoy no le vendemos un litro más de petróleo ni gas a nadie hasta que el Estado de Israel no desaparezca. Al otro día desaparece. Pero no es así, ni lo van a hacer, porque para ellos es importante que el Estado de Israel tenga ese poder militar, porque es el Estado que los va a proteger de sus propios pueblos.
Bien, muchísimas gracias, profesor Nicola. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta sesión. Hemos recopilado algunas preguntas. Les recordamos que esta grabación va a ser expuesta en el canal de YouTube de la cátedra. Y vamos ahora entonces a empezar nuestro serie de conclusiones. Vamos a pedirle por favor a el delegado Ali Salem que se tome otra vez un tiempo para ampliar la información, ampliar la comunicación al respecto de la temática principal. Después vamos a darle paso nuevamente al profesor para que también pueda puntualizar y profundizar sobre lo que nos desea compartir sobre la temática para más adelante hacer una ronda de conclusiones. Muchísimas gracias. Entonces, Ali Salem, te damos tú la palabra. Sí, bueno, como, digamos, reflexiones finales sobre este tema, solamente quería subrayar algunos detalles. Uno de ellos es el tema del conflicto del Sáhara Occidental. Es un tema de descolonización, es el último territorio en África pendiente de descolonización y que figura en la lista de territorios no autónomos, los 17 territorios en la agenda de las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, la Cuarta Comisión y el Comité de los 24, y es el único territorio africano que todavía sigue pendiente de descolonización. El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación está reconocido por la comunidad internacional, por el derecho internacional, por las mismas Naciones Unidas, su Asamblea General, que anualmente saca resoluciones solicitando la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Y fue también así reconocido por el Tribunal de la Haya, fue reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Africana, por el mismo Tribunal de la Unión Europea. Recientemente, en octubre pasado, las sentencias del Tribunal que anulan todos los acuerdos comerciales y de pesca que ha firmado la Unión Europea con Marruecos, que incluían el territorio del Sáhara Occidental. Ahí, como lo que decía Nicole, bueno, los intereses de los países europeos y de los países imperialistas y colonialistas siempre han estado ahí, a pesar de, por ejemplo, Francia es el país que más apoya a Marruecos abiertamente, y Francia, bueno, según su historia y la Revolución Francesa y los eslóganes de la libertad y la fraternidad, y etcétera, y aquí actúa en contra de la liberación de un pueblo pequeño que tiene todo el derecho reconocido. Además, el gobierno de España, junto con el gobierno francés, son los que más han trabajado en la misma Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea para evitar y presionar al Tribunal de la Unión Europea para que no llegue a esas sentencias en las que reconoce que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios separados, distintos, y que, bueno, todos los acuerdos que la Unión Europea tiene con Marruecos, que incluyen el territorio del Sáhara Occidental, son nulos, son ilegales, porque Marruecos no se le reconoce la soberanía sobre el territorio saharaui, y que el único dueño de esos recursos naturales y que podía negociar los acuerdos es el mismo pueblo saharaui, representado legítimamente por el Frente Polisario. Entonces es una situación bastante clara desde el punto de vista de la legalidad internacional. Hay que resaltar también que, bueno, que la República Árabe Saharaui Democrática, que se había declarado en 27 de febrero de 1976, coincidiendo con el último día de la retirada de España, es reconocida por más de 80
5 países en el mundo, es miembro de la Unión Africana, miembro incluso constituyente de pleno derecho y reconocida como Estado independiente que participa en muchas cumbres de la Unión Africana junto con la Unión Europea y con otras organizaciones internacionales. El Frente Polisario es un movimiento de revelación, como hemos destacado antes, y así está reconocido porque tiene representación en Naciones Unidas, tiene representación en todos los países europeos y en muchos otros países, en Estados Unidos, en Rusia, en Australia, en diferentes países del mundo, como interlocutor, como representante legítimo del único y legítimo del pueblo saharaui. El pueblo saharaui también hay que destacarlo que tiene la voluntad, la decisión, la determinación de seguir luchando, a pesar de que llevamos 50 años en esa lucha, 50 años en ese sufrimiento, en esa división, en una parte viviendo en un desierto inclemente y una parte viviendo bajo la ocupación de Marruecos, violando todos los derechos humanos. Más de 600, 700 personas desaparecidas en cárceles de Marruecos, que Marruecos no quiere reconocer. Actualmente, decenas de saharauis se encuentran encarcelados en Marruecos, condenados, muchos de ellos, a cadena perpetua, a 20 y a 30 años de cárcel por manifestarse públicamente contra la presencia colonial marroquí en los territorios ocupados y porque se manifiestan todos los días en las ciudades ocupadas, el Aaiún, Dakhla, Smara, etc. Y este pueblo, el pueblo saharaui, tiene toda la determinación de seguir luchando, no importa el tiempo que le puede requerir, coincidiendo con el planteamiento de Nicolás antes, que decía que los objetivos de Marruecos y de los que están detrás de él, Francia y otros, es dilatar a tiempo, es intentar que el pueblo saharaui, que los saharauis se cansen, que se rinden, que mueren todos los que han nacido en el Sáhara y han participado y han creado el Frente Polisario y han participado en la Primera Guerra y en la Segunda, y que vendrá generaciones nuevas que no conocen el territorio, que tanto los que están en refugio como los que están en los territorios ocupados, que han conocido solamente la ocupación marroquí. Pero todo esto va a todo lo contrario, porque en Marruecos está enfrentando a los jóvenes de 20, de 15, los mismos niños de los colegios que salían con sus banderas, con sus eslóganes reclamando la autodeterminación y la independencia. O sea, y en el territorio liberado y en los campamentos, la generación de jóvenes saharauis que están en el ejército, que están luchando todos los días contra la presencia marroquí, contra el muro marroquí. Son jóvenes y eso da realmente la seguridad de la continuidad de la lucha del pueblo saharaui hasta conseguir sus objetivos finales. Entonces se equivocan todos aquellos que tienen algún planteamiento que piensan que el pueblo saharaui en algún momento se va a rendir y va a dejar de luchar. Eso es todo lo contrario. Las pruebas están ahí. Todos los que visitan los campamentos refugiados tienen relación, se encuentran con los jóvenes, les preguntan y tienen toda la respuesta de que, constatan que hay un pueblo decidido a luchar, no importa el tiempo, porque, nosotros, el eslogan que tenemos es toda la patria o el martirio. O sea, sin eso nosotros no vamos a dejar de luchar en ningún momento. Entonces, es más o menos, de forma general, estas situaciones y que eso es lo que quería yo subrayar en esta última intervención. Muchas gracias, delegado Alisalem. Le pedimos por favor al profesor Nicola. Entonces vamos a dar cierre con una conclusión, con una idea fuerza y principalmente con ese mensaje que quisieras transmitir a la comunidad de Latinoamérica, a las personas que están escuchando este webinar, que están en esta cátedra. ¿Cuál es el mensaje principal que nos quieres dejar? Muchísimas gracias. Te recuerdo que tenemos 3 minuticos para esta intervención. Muchas gracias. Las organizaciones que
que han surgido con el modelo en surgimiento, el multipolar. El día que las tropas rusas cruzaron la frontera ucraniana en un acto de defensa, ese día murió el mundo unipolar y se comenzó a construir este mundo multipolar ahora. Lo que está ocurriendo en Asia Occidental va a determinar el futuro del imperialismo y el futuro de los pueblos del tercer mundo, principalmente América Latina, y digo principalmente América Latina, porque una vez concluido todo en Asia Occidental, Estados Unidos tendrá que reforzar su poder en América Latina, porque ya está, producto de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización Euroasiática y el BRICS, Estados Unidos está, en este momento, el imperialismo norteamericano está en un ataúd y día a día se le están colocando más clavos para cerrar ese ataúd. Lo que ocurre con estas tres organizaciones mencionadas, donde aglutina el 65% de la riqueza del mundo y el 70% del comercio mundial, que no se va a hacer en dólar. Por lo tanto, la muerte del dólar peregrino va atada a la muerte del poder del imperio norteamericano. Terminada esta situación, aquí en Asia Occidental se va a definir la continuidad del imperio con más fuerza o definitivamente un jaque mate definitivo a esta negra noche que hemos tenido del imperio en América Latina y en el mundo entero. De modo que la lucha que se está dando en Gaza, la lucha del pueblo palestino, es la lucha de los pueblos del tercer mundo, es la lucha por la existencia o la muerte del imperialismo, por la lucha y desarrollo de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos precarizados de África, Medio Oriente, Asia, porque el primer mundo es primer mundo producto de la precarización de la vida de todos los pueblos llamados del tercer mundo. De modo que es una obligación ética, moral, revolucionaria de todos en cualquier parte del mundo apoyar al pueblo palestino en esta lucha. Al pueblo palestino, ojo, no a quienes administran la ocupación y colaboran con el enemigo. Hablo de ese pueblo palestino que está en resistencia y en lucha. Y también es una obligación ética, moral, de todos los pueblos de América Latina, de los pueblos en el proceso de liberación económica, social y política, la independencia política de los pueblos latinoamericanos, principalmente en este caso, apoyar también al heroico pueblo saharaui que se encuentra bajo una ocupación brutal. En este caso, estas luchas deben ser un horizonte para los pueblos latinoamericanos. No hay un enemigo particular. Es el mismo enemigo que acosa, ese imperio que acosa a los palestinos, que le quita la vida y le precariza la vida a los saharauis. Es el mismo enemigo que precariza la vida de los pueblos del tercer mundo. Es el mismo enemigo. Por lo tanto, es una misma lucha. Espero que esta negra noche de la ocupación de Palestina, el Sahara Occidental, sea un mal recuerdo para la especie humana. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tu mensaje, profesor Nicola, y pues igualmente solicitamos a nuestro delegado Ali Salem ese mensaje con esa idea fuerza para los latinoamericanos y las personas asistentes a este webinar. Sí, sigue conectado Ali Salem. Pues nada, yo también hago mías las decisiones de Nicole y de todos ustedes. Y quería agradecer en nombre del pueblo saharaui a la solidaridad internacional que tenemos a nivel internacional y sobre todo en Latinoamérica, donde bueno, pues se están desarrollando todo este tipo de actuaciones en apoyo a la causa de nuestro pueblo, lo cual nos da mucha fuerza y nos da
la seguridad de que nuestra causa es justa y que está reconocida a nivel internacional y que gozamos de solidaridad muy amplia a nivel de Latinoamérica. Personalmente tengo esa suerte de haber conocido a muchos de ellos, algunos de los que están con nosotros ahora en esta intervención. Está el compañero Silva, está el compañero Pablo, está el compañero de Colombia, de varios otros países latinoamericanos, asociaciones en Brasil, en Venezuela, en Panamá y en Perú y en otros países, México, y realmente estamos muy satisfechos de ese apoyo continuo que nos da fuerza, que nos da seguridad de seguir luchando y que estamos en la dirección correcta y que gozamos con un apoyo internacional y latinoamericano con el que compartimos con los pueblos latinoamericanos esa historia colonial de común, ese idioma español y esas tradiciones y esa cultura hispana. Muchas gracias a todos y igualmente los agradecimientos al movimiento solidario en Europa, en España, en Canarias sobre todo. Aquí veo algunos nombres también, está Inés y otros uno de los cuales le agradecemos su trabajo cotidiano, su trabajo intenso en el apoyo al pueblo saharaui, sobre todo a defender los derechos de nuestra población de territorios ocupados y trabajando a favor de la liberación de los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos. Muchas gracias a todos, a este movimiento internacional solidario en África, en Europa y en América Latina. Muchas gracias a todos y gracias por invitarnos y permitirnos esta posibilidad de contactar y de hablar sobre la lucha de nuestro pueblo. Muchas gracias, delegado Alizalem. Bueno, pues es un gusto despedirnos, agradecer a todos y a todas la participación, la atenta escucha y las valiosas intervenciones de estas dos personas que, conociendo tan profundamente de la temática, nos han brindado sus aportes. También recordarles que es una obligación con estas dos causas seguir estudiándolas, seguir aprendiendo, reconociendo cuál es el aporte que desde Latinoamérica podemos brindar, también trabajando mancomunadamente con, obviamente, las asociaciones y los delegados europeos. Recordarles que estuvimos hoy en el webinario Marruecos e Israel, la lógica de la ocupación y el expolio, que uno de los grandes compromisos que tenemos desde Latinoamérica y desde todo el movimiento solidario con ambos pueblos es el reconocimiento de la agencia de las mujeres, tanto saharauis como palestinas, que son en quienes más recae este peso de las consecuencias de las guerras. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Quienes quieran abrir su cámara para despedirse, para saber quiénes están acá, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches y recuerden que esta grabación va a quedar alojada en el YouTube de la cátedra.